caso es, pues, de que ustedes al final de la charla decidan qué conducta deben tomar, qué creer y qué no creer. Conocer al enemigo, conocer con quién nos estamos enfrentando realmente y también filtrar de tanta información que recibimos por las redes sociales y, bueno, al final, como les decía, tomar una conducta. Vea, esto de este virus no es nuevo. No, específicamente, hay muchos tipos de virus, pero me voy a enfocar en lo que es el coronavirus. El coronavirus se detectó por primera vez en el año 60 con unas cepas que lo que producían eran cuadros gripales leves. Cuando se hacían las muestras en la nariz, ya se detectaba en el 20% de los casos esta cepa, y la otra se detectaba en el 50% de los casos. O sea que tanto animales como seres humanos ya estamos acostumbrados al coronavirus. El problema fue en el año 2003 que salió un virus que se llama SARS. SARS porque significa de síndrome agudo respiratorio severo. Coronavirus. Y en esa época se presentaron un número de 8.000 casos, murieron 800 personas para una mortalidad del 10%. O sea, fue algo que sí, una mortalidad muy alta, pero era se confinó. Después aparecieron otros en Japón, otro que se encontró el 30% de los seres humanos en el 2004, o sea, tanto en el 2003, 2004, 2005 se fueron cambiando las cepas. Después, en el 2012, salió una cepa una mortalidad altísima, del 34%. Lo que pasa es que ese es el MERS, porque era el Medio Oriente. Ese coronavirus se transmitía aparentemente de los camellos a humanos, o sea, no se transmitía persona a persona. Y si bien la mortalidad era alta, el número de casos de muertos fueron 851, para un total de 2.500 infectados. ¿Okay? Cuando yo hice este cuadro, el número de casos iba en 108.000, ahora el número es mucho más alto y la mortalidad se mantiene como en un 2%. Como pueden ver, el que vamos a hablar hoy, es el SARS-2, que lo conocemos ahora como el COVID-19, pero el COVID-19 es la enfermedad, el nombre de la enfermedad, no del virus. El SARS-2, ¿por qué es importante este nombre? Porque es también un síndrome agudo respiratorio severo. ¿Y por qué eso? Pues lo vamos a ver más adelante, qué significa eso. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? La sigilosidad del virus, la capacidad de expansión, que nunca en la historia de la humanidad ha habido una capacidad de expansión de un virus tan grande. Y es un virus que ha engañado a los científicos, ha engañado a los medios, ha engañado a los gobernantes. Y por eso, justo esta semana, ayer, antier, tal vez es cuando se están dando a la luz un poco más del comportamiento del virus. Es por eso que nosotros tenemos que ir adelante, exagerar las medidas, y eso lo vamos a ver a continuación. Este es un mapa actual, más o menos ya de cómo está la pandemia. Aquí, entre el color más fuerte, es los países que más fuertemente están afectados. Ya, bueno, Estados Unidos creo que ya anda. Estos son números, no son índices. ¿Cuál es la diferencia entre un índice y un número real? Esto no es un partido de fútbol. No es que vamos ganando 5-0, 5-1, entonces el fulanito tiene más. No. El índice se hace por cada 100.000 habitantes, en este caso. Entonces, en un país como Costa Rica, aparentemente no aparecemos en este mapa en rojo, pero nosotros tenemos índice probablemente igual o más alto que en este momento Estados Unidos, porque somos 5 millones de habitantes y tenemos 500 casos. O sea, andamos con un índice de 1 por cada 100.000 habitantes, mientras que en China el índice estuvo por debajo de 0,01 por cada 100.000 habitantes. ¿Correcto? Entonces, los números que no nos engañen. Ah, no, tenemos menos casos que para tal país, estamos mejor. No, así no es. ¿Me escuchan bien? ¿Claudia? Perfecto. Ok, Sí, bueno. muy bien, Frank, Bueno, gracias. listo. Ahí yo voy a suave. Yo no me voy a tener eso porque ya nosotros lo sabemos todo el mundo, dónde se originó esto. Eso se originó en una ciudad, eso sí está claro, en una ciudad de 11 millones de habitantes. Yo no me he metido y ni me interesa, yo creo que
si esto es una arma biológica, que si fue un error de laboratorio, que si se les escapó, todas las conjeturas que hay alrededor de esto. Pero lo que sí es cierto es cómo se está comportando. Esto se está comportando como un arma biológica. ¿Ya? Así haya sido en los mercados mojados de Wuhan, que esto se orinó, pero esto en este momento se comporta como una guerra mundial, como un arma biológica. Y así lo debemos manejar. En un sitio donde estas son nada más que las vías por tren. Vemos cómo este mercado es un epicentro de comunicación de vida silvestre. Y efectivamente era cuestión de tiempo para que en estos mercados saltara el virus de una especie a otra. Eso, desafortunadamente, mientras no se cierren estos mercados, va a continuar y va a volver a pasar. No necesitamos mucho de la ayuda de... Entonces, en estos mercados, pues, se ha sabido que pasa de una especie de murciélago a la civeta. En la civeta aquí vemos que se supone que ahí se identificó el que pasó directamente del murciélago a la civeta y de la civeta al humano. Vemos aquí en este video, voy a pasar solo, no sé si han visto estas imágenes. Ok, estos son los salpicaderos de virus entre una especie y otro, y es el sitio perfecto para que el virus que ya muta dentro de uno brinque a otra especie. Y obviamente ahí presentes los humanos, ahí es muy fácil saber que el paciente cero pudo haberse originado ahí. Eso no es cuestión de suerte. ¿Ok? Bueno, no, el video se pone peor después, así que lo voy a parar. Ok. Y aquí, este es el coronavirus, en una graficación. Todos también sabemos que este coronavirus tiene una cápsula, tiene esta partecita en la cápsula que está envuelto en grasa, y esta es como la llavecita que abre las puertas en nuestras células. En este caso, el número de la puerta se llama el AC2, ¿ok? Porque está relacionada con la angiotensina. Y esto lo tenemos muy presente en lo que es la orofaringe, en menos cantidad en los bronquios y menos cantidad en los alvéolos. Cuando una persona tose, pues estas partículas van a entrar, van a permanecer aquí en la faringe durante un tiempo, incubándose en un periodo de 8 días aproximadamente, y van a empezar a pasar y incubarse ya las células alveolares. Él entra en la célula sigilosamente, ahí se reproduce. Cuando hay varias cantidades de virus, rompen la membrana, se roban la grasa que va a ser su cápsula, y al romper la célula, esto produce daño de la propia célula y desencadena un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a ser peor para el organismo que el mismo virus. Además, todos esos virus nuevos que salieron van a ir a invadir otros alvéolos y otras células de la faringe. Entonces, ya no solamente tenemos los virus que entraron inicialmente, sino los que nosotros producimos, que nos van a autoinfectar a nosotros. Y cuando empezamos a toser, a respirar o a estornudar o a hablar, esos virus van a salir de nuestro cuerpo. Ese rompimiento de la célula pone en alerta a nuestro sistema inmunológico. Le dice, estoy siendo agredida, le manda la señal al sistema inmunológico para que produzca los anticuerpos, lo identifiquen, lo reconozcan, fabriquen el remedio, la cápsula, y ese es lo que va a curarnos a nosotros. De momento, el sistema inmunológico es la única cura que existe.
¿Ok? Se toma una muestra en la faringe con un hisopo, lo que nosotros conocemos en Colombia como un copito, pero con el palito más largo, que va hasta la parte de atrás totalmente. Aquí se recoge la muestra del paciente y se manda al laboratorio para el análisis y detectar el genoma, ¿okay? Que es específico de este tipo de coronavirus, del SARS-2. ¿Okay? Ya una vista como se puede ver en el microscopio ya, por eso es la forma de corona. Y en cuanto a los síntomas, es importante, ¿por qué? Porque aquí una de las preguntas muy frecuentes es que las personas, por tema de sugestión, empezamos a percibir síntomas que antes no le prestábamos atención. Nos montamos al carro y el aire acondicionado nos hace estornudar, nos hace toser, y cosas que antes no le parábamos bolas, ahora creemos que ya estamos infectados. Entonces, sí tiene como que juntarse algunos de estos síntomas, inclusive ahorita ya hay que agregarle lo de la anosmia, pero dolor de cabeza, la tos, que es una tos seca, no esa tos que suena como que tenemos flemas, fiebre, una fiebre alta, es una fiebre como usted nunca ha sentido antes, o probablemente nunca haya sentido, y pues la tos y los estornudos que ya acompañan a la fase faríngea, y cuando ya esto invade los pulmones, pues dificultad para respirar. Aquí es importante que recordemos que de pasar de esto, dolor de cabeza, tos y estornudos, a dificultad para respirar, es como al quinto, sexto día, y en los pacientes que se van a complicar, en ese quinto, sexto día, empieza con un cuadro de dificultad respiratoria que en 24 horas te lleva a una unidad de cuidado intensivo. ¿Ok? Esto es lo que le mostraba el otro día. Esta es una radiografía normal. Todo esto que estamos viendo de negro, esto es aire y esto es normal. Esto blanco es densidad ósea. ¿Ok? Ante la radiografía no pasa casi el rayo, entonces se queda atrapado, entonces se ve en blanco. Y veamos cómo en esta radiografía todo se llama en vidrio esmerilado por la forma de que parece salpicado, así como un vidrio esmerilado. Todo esto es tanto daño provocado por el virus como la reacción de nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico que produce secreción, cicatrización, y hace casi que solamente en esta partecita es donde estamos haciendo un intercambio de oxígeno con la sangre. Entonces es como que nos taparan la nariz y la boca con un esparadrapo y nos abriera con un alfiler un huequito y nosotros tuviéramos que respirar por ahí. Esa es la sensación. Y eso ocurre en menos de 24 horas. Entonces, si yo le meto un tubo a un paciente por aquí y llego a los bronquios, pues de nada sirve. O es muy poco la asistencia, porque no hay unidad de intercambio. Todo esto está lleno de proceso inflamatorio, de fluidos, de fibrosis, de moco. Entonces, ahí no puede haber intercambio gaseoso. En algunas partes de nuestros pulmones, durante unos días se podrá dar. En virtud de eso, la mitad de los pacientes salen avantes y salen de cuidado intensivo. El otro porcentaje no lo logra. Por eso, en Estados Unidos, ayer murieron más, en las últimas 24 horas, más de 1.200 personas. Superaron a China en cantidad de muertos por un día. Yo voy a hacer una pausa aquí porque quiero escuchar las preguntas para continuar con un par de cositas al final, una reflexión, pero quiero en este momento, si quieren, a alguna persona, Claudia, que abra el micrófono para poder Okay. aclararle algunas dudas. ¿Hay alguien que quiera participar? Si quieren, el que vaya a participar abre audio y abre cámara para yo detectar quién sería. Guiller, ¿tú tienes bloqueados los micrófonos? No. Sí, pero el que necesite hablar puede abrirlo. Perfecto. Buenos días. Buenos Silvia, bueno. días. Hola, Silvia. Buenos días, doctor Francisco. Habla Silvia Díaz, la hermana de Mónica. Hola, Silvia.
Buenos días. Quería hacer una pregunta. Yo estuve leyendo un artículo donde comentan sobre el pH del virus, que lo podríamos contrarrestar con algunos alimentos que tienen un pH más alto, como la naranja, el limón, el mango, el ajo, y que también tomar agua caliente para que en el momento que el virus esté en la faringe, el virus baje y se muera con el ácido clorhídrico del estómago. No sé eso qué tan cierto sea. Quería saber eso. Ok, Muchas sí, gracias. con gusto. Sí, Silvia. Mira, eh, con esto hay controversia, hay controversia. Te voy a decir que el pH de la sangre siempre va a estar alrededor de 7.4, independientemente de los alimentos que nosotros consumamos, van a ser buferizados antes de pasar a la sangre. Entonces, por ejemplo, el ácido ascórbico puede cambiarte el pH un poco, y la vitamina C, y pues dificultarle como en un 0,01% la reproducción viral. Eh, Ahora, lo que el enfoque hacia lo que es la parte de la orofaringe, sí es preferible las bebidas calientes sobre las bebidas frías. ¿Por qué? Porque estamos peleando es contra una molécula. Esto es la molécula, esta parte amarillita, la grasa, la cápsula, es contra lo que nosotros realmente tenemos armas. La primera arma es el jabón, porque saponifica, o sea, rompe la grasa, igual que te la quita de un plato, de un vaso cuando lo está lavando, de las manos. Entonces, eso deja, con la cápsula romperse, pues él ya no va a poder entrar en la célula. El genoma no lo va a poder, no va a poder meter su genoma en la célula, ¿correcto? Ya digamos que lo tenemos en la orofaringe. Entonces, eso de que los vapores que se hacen con calor húmedo y que pasan por nuestra nariz, por nuestra boca y a nuestra garganta, inclusive llegan hasta bronquios, eso va a disolver definitivamente, si es mayor de 38 o 40 grados inclusive, va a disolver la grasa mucho más fácil, ¿correcto? Entonces, la virulencia va a disminuir, va a disminuir. Pero recordemos que hay genoma y virus intracelulares. Entonces, nosotros no podemos destruir con estos métodos físico-químicos, en este caso no podemos destruirlos porque él está dentro de la célula. Entonces, nosotros, al destruir esto, los mecanismos que tendríamos que usar serían muy fuertes como para destruir nuestras propias células, y eso exponería nuestras mucosas. Entonces, ¿qué vamos a matar ahí? A los que en ese instante están fuera de las células, que corresponden como a un 10% del total del virus de nuestro cuerpo. Correcto. Pero si eso lo hacemos repetidamente en el día, unas 3, 4 veces al día, los que van saliendo nuevos, pues los vamos matando. ¿Qué buscamos con eso? Buscamos retardar que llegue al sistema respiratorio bajo, bronquios, alvéolos, y darle tiempo a que nuestro sistema inmunológico lo reconozca. Y de esa manera evitar pasar a la fase, a la última fase, que es la fase de la neumonía, y evitar saturar los servicios de emergencia. Esto no es algo que sea 100%, pero no te va a hacer daño, y por lo tanto, en mi concepto, es algo que yo recomendaría. Ok, Franz, hay una pregunta de Luis Alejandro. Dice, ¿cuál es la diferencia entre virus y bacteria? Ok, la bacteria es un ser vivo, que si tú tienes una bacteria, por decir algo, en un huevo, en la carne, ella por sí sola, sin invadir, solamente va a necesitar los nutrientes y ella es capaz de reproducirse sola. Es un ser vivo. Como decir, el gatito de la casa es un ser vivo. Esto no es un ser vivo, es una molécula. Es una molécula proteica, ¿ya? Que no es capaz de producirse sola. Ellas utilizan nuestra maquinaria celular para producir nuevas moléculas. Esa es la diferencia. Entonces, si cae en una superficie, pues se va a morir. Si es en cartón, 4 o 5 días, 4 o 5, perdón, horas, y si es en metal, hasta 3 días. Entonces, si esa superficie no absorbe esta grasa o no tiene la suficiente capacidad de dañar por temperatura o por sus características esta capa grasa de la cápsula, entonces se va a morir más rápidamente. Se va a desnaturalizar, porque no se debería usar la palabra morir, porque no está vivo, no es un ser vivo. Entonces se va a descomponer el virus.
Ok, Miguel Ángel pregunta, si la enfermedad se desarrolló por la mala manipulación de los animales en China, ¿por qué se desarrolló hasta ahora? Si es un modo de vida casi milenario para ellos. Ok, sí se viene desarrollando y hoy en día se están desarrollando, ellos están desarrollando, y en los animales, en los murciélagos, el coronavirus existía hace mucho más tiempo. Los, los mercados en China han sido fluctuantes. O sea, primero la economía en China no permitía ese tipo de comercialización de vida silvestre. A raíz de las crisis económicas, ellos tuvieron que autorizar a la crianza de animales que inicialmente iban a ser gallinas o cerdos, pero que después pasaron a murciélagos, pasaron a cibatas, pasaron a animales exóticos, a serpientes, y empezaron a usarlos ya no solo para consumo, no solo para alimentarse y no morirse de hambre el pueblo chino, sino que vieron en eso una fuente de ingresos en el mercado internacional. Lo tuvieron cerrado después del primer SARS, ¿sí? Pero lo volvieron a abrir como unos 8 meses después, y a raíz de eso era cuestión, una bomba de tiempo para que se volviera a dar este fenómeno, pasar de una especie a otra. No es fácil, son mutaciones aleatorias que hacen los virus y tiene que coincidir el momento en que la hizo para que se pase de una especie a otra. Por eso tal vez ha pasado tanto tiempo. Ahora, nuestra globalización en temas de transporte no era la misma. Antes eran confinadas a un país este tipo de infecciones. Ahora con el flujo y con los precios tan bajos de los tiquetes y el contacto tan alto entre personas a personas, los confinamientos en la metrópolis como Nueva York, como la misma ciudad de Italia, han permitido que el virus haga fiestas. Ok. Otra pregunta. Lo que tengo entendido es que nosotros, aparte de quedarnos en casa, es subir nuestro sistema de inmune de alguna manera con alimentos, con cosas naturales, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, voy a aprovechar, no sé si ahora me tiene el video, voy a traer un cubrebocas. Un segundo. Ok. Mira, voy a aprovechar para hablarles de los sistemas de protección y dentro de eso reforzar el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico se refuerza demasiado fácil, ¿sí? Lo que importa aquí es no hacer cosas que lo afecten. Si nosotros comemos una guayaba de la que venden ahí en el mercado en Colombia, por ejemplo, vamos a tener vitamina C suficiente para 20 días porque eso se deposita en el hígado. La vitamina C que tomemos de ahí en adelante, nuestro sistema digestivo la va a botar. Entonces, no hay que saturarnos de vitamina C. Cuidado, no nos da una vitaminosis, más bien peor. Hacer cosas como, digamos, exponernos a cambios bruscos de temperatura, inclusive el mismo aire acondicionado, este tipo de cosas a veces afectan más nuestro sistema inmunológico. Hacer ejercicio, tener una dieta saludable, todos sabemos que es una dieta saludable, no quiero extenderme en esa parte ahora, tomar abundantes líquidos, estas son cosas que, a ver, en estos días me estaba recordando de que todo lo que hacía mi mamá hace 30 o 40 años era las mismas cosas que deberíamos recomendar y hacer ahora. Cuando nosotros daba varicela, sarampión, en esa época, ¿qué nos hacían? Nos aislaban en un cuarto aparte, nos daban bebidas calientes, nos hacían vapores, nos abrigaban, no nos dejaban serenar, nos ponían vasos individuales para nosotros, y eso prácticamente son medidas que funcionan, y eso hay que retomarlo, eso es lo que podemos hacer en nuestras casas hoy en día. Si queremos salir, ir al supermercado o algo, las medidas para evitarlo, esa es la parte que yo la estoy tomando y con mi esposa la estamos tomando hace un mes, desde el caso número 1 en Costa Rica la empezamos a hacer. La gente, a mí, yo sé que me miraban raro, porque yo andaba en el supermercado con cubrebocas cuando decían que eso no servía. Ahora están empezando a decir nuevamente que sí, que los cubrebocas sí se tienen que hacer. Mire, estamos luchando contra una molécula, no contra un ser inteligente o un animal o una bacteria. Es una molécula. Nosotros tenemos que llevar la ventaja. Esa molécula, trataron de vender una idea, y para mí fue absurda desde un principio, de que cuando la persona tosía o estornudaba llegaba a 1,80 m. Y ahí caía como si fuera de plomo.
Y yo para mí, en mi conocimiento médico, decía, pero ¿cómo se puede dar eso? Si por su tamaño es muy fácil que con una pintura spray que se mantenga en el aire y después de cierto tiempo ya por gravedad, porque el viento se la llevó, caigan. Me acordaba nuevamente, mi mamá decía, abran las ventanas, reciban sol, la rayos ultravioleta, más la temperatura, más la circulación de aire, mataban montones de cantidad de virus que podían quedar en superficie. Limpiaban con agüita y jabón. Todo eso hay que volver a hacer ahora. Y vamos a reducir en un 90-95% la posibilidad de contagiar el virus. O de que la carga virulenta sea muy alta. Los cubrebocas tienen una parte blanca, que es la parte que va adentro, en este caso. Lo ideal sería usar el N95 para arriba, pero digamos que estos son los cubrebocas. Lo importante es que esta parte siempre sea la que está para adentro y que esta parte nunca la toquemos, la parte de afuera, porque aquí se van a depositar y vamos a aspirar y a pegar aquí los virus. Si nosotros estamos tocando esta parte y después nos tocamos la cara, pues nosotros mismos vamos a estar metiendo virus. Esto estoy hablando en el caso de supermercado, en el caso que tengamos ligadamente que salir. Deberíamos cubrirnos el cabello, los ojos con lentes, ¿ok? Y ropa larga y guantes. Esa es la forma apropiada, entre comillas, de salir, porque no hay ninguna forma que nos garantice que en el supermercado no nos vayamos a infectar. Cuando llegamos a la casa vamos a asumir que todo lo que con lo que nos disfrazamos está infectado, lo vamos a dejar afuera o en un canasto que te va a ir directo a la lavadora. Y el cubrebocas lo ideal sería descartarlo, pero si no, guardarlo en un recipiente, desinfectarlo o esterilizarlo o lavarlo los que sean lavables. Porque ese es una de las principales fuentes de infección. Creemos, cuando después pasan unas horas, nos olvidamos de eso que hicimos y nos reinfectamos. Y las cosas que compramos en el supermercado, todo con un spray, con desinfectante y agua, todo por fuera. Todo lo que viene en plástico. Y la fruta y verduras, lavarlas antes de guardarlas o almacenarlas, porque eso va a pasar la infección de una superficie que termina siendo la fruta o el empaque, va a pasar de una superficie a otra. Ahí va a aparecer demasiado tiempo. ¿Cuánto es demasiado? 24 horas es demasiado tiempo. Nosotros tocamos las cosas muy frecuentemente y se pasan unas a otras. La cara, un promedio de un ser humano se la toca entre 300 y 3.000 veces por día. Pongámosle un intermedio de 1.000 veces por día. Cambiar esas conductas no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Entonces, por eso es que recomiendan tanto lavarse las manos, para por lo menos cuando nos la tocamos inconscientemente, no nos estamos pasando los bichos que sí o sí nos adquirimos en el medio externo. Como esas medidas son tan difíciles de lograr, o sea, lo digo porque yo personalmente, cuando he tenido que salir, yo veo los errores que cometo. Como es tan difícil, entonces mejor no salir. ¿Y cuál es el objetivo de no salir? Bajar la curva, que eso ya también todos, aplanarla. Ok, sí, no voy a hablar en ese tema más hasta que no, para ir aclarando la otra duda. Tú hablabas de algo de los materiales que se ha escuchado mucho, que no, que es que en los tubos demora tanto el virus, o en el aire demora tanto, o en la tela demora tanto. ¿Hay algún parámetro para determinar cuánto puede durar el virus en determinado material? Sí, más o menos andan en ese rango de 3 horas a 3 días. En 3 horas está, por ejemplo, en el cartón, y en 3 días están en el metal, y en el cobre anda como por 2 días, en el plástico anda también por 3 días. Entonces, todo lo que todo lo que está en el supermercado y que alguien habló, no estamos hablando de que estornudó ni le escupió ni nada, solo que pase por ahí, hable, eso va a caer en las bolsas de supermercado, va a caer en las frutas, más el que viene también infectado lo reinfecta. Entonces, asumamos de que todo está infectado, es la forma más fácil. Es muy difícil pensar o sea, no tenemos un reloj ahí, fecha de vencimiento del virus, 24 horas o el próximo 17. No, o sea, no tenemos esa opción. Entonces, Okay. Asumamos que todo está recién infectado, que hace 20 minutos el que pasó lo infectó. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues no nos complicamos. Vamos con una lista ya para no estar dando vueltas por el supermercado. Estemos el menor tiempo posible, porque es una cosa de vida, no podemos dejar de... O sea, en ese momento, no sé si Colombia ya está totalmente en cuarentena, pero es la única salida que prácticamente deberíamos hacer. Entonces, si tenemos que ir a hacerlo,
Vamos como si estuviéramos yendo a un hospital lleno de pacientes infectados. Este virus, los países, incluyendo Estados Unidos, lo han subestimado, su virulencia la han subestimado. Hasta hace 2 días está la FDA admitiendo y la Organización Mundial de Salud que sí se permanece en el aire. Obvio que permanecía en el aire. Permanece, no cae, no es de plomo. Entonces, tenemos que ir con cubrebocas porque la persona que pasó hace 2 minutos por el pasillo y está infectado, nos dejó un aerosol, un spray, una cortina de virus a nosotros. ¿Ok? Ok. Me preguntan, ¿cuál es la caducidad de los tapabocas? O sea, si usted la usa, por ejemplo, estos son para uso quirúrgico, estos que yo le estoy mostrando. Eso es totalmente desechable. Significa que usted una vez se lo quita con toda la precaución, usted lo debe descartar. Ellos no son. Si usted sabe manipularlo, porque tiene uno de estos que son reusables, que está saliendo ahora de tela impermeables y todo, esos podría estarlos con las medidas adecuadas, lavarlos aparte del resto de la ropa y le va a poder usar un mes, 2 meses mientras lo sepa lavar, no hay caducidad en ese tipo de mascarillas. Ok. Miguel Ángel dice, si la teoría de la pintura en spray es cierta, ni el cubrebocas nos serviría. Yo alguna vez trabajé pintando con eso y me colocaba tapabocas muchos mejores que los de la droguería. Sin embargo, después de un par de horas de trabajo me lo quitaba y todos los pelitos de la nariz estaban con polvillo de la pintura, que es pues más grueso. Entonces, Correcto. Normalmente los cubrebocas improvisados que son de tela o que usted te puedas poner unos, esos dejan pasar el 30% de las partículas. Este tipo de mascarillas deja pasar el 25% aproximadamente. Y los N95 de uso ya industrial que vienen con un sistema de filtros dejan pasar solamente 1% de las partículas. Este virus es una macromolécula dentro de la gama de virus, entonces digamos que pensemos que va a pasar como un 5% de los virus con ese tipo de mascarillas. No es lo ideal salir, por eso le digo, si usted no tiene una N95 y no tiene todo el kit y no se cubre completamente y no tiene un equipo de protección, no deberíamos salir. Entonces, son cosas que te van a reducir la virulencia. Además, estamos bajándola a un 5%, correcto. Y a eso le vamos a aumentar de que la cantidad de virus que están, porque una persona habló, tampoco es la carga viral necesaria para que sí o sí nos infectemos. Entonces, ahí, sumando todos esos factores más, que lo descartamos, nos lavamos y todo eso, vamos a bajar la probabilidad de una infección en una salida al menos del 1%. perfecto. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Joycita, ¿cómo estás? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Joy. Ah, bueno. No. Pude entrar apenas hace unos minutos, pero no tengo ninguna otra inquietud de lo que ya he escuchado que han preguntado. Ok. Listo. Entonces, ¿continúas, Fran? Ok, bien, vamos a ver. Bueno, lo que les mencionaba la vez pasada, también Perdona, algunos clientes, cerramos micrófonos los que lo tengan abierto, porfa. Sí, lo que les decía como recomendación ya para preparar aparte de las medidas de quedarnos en casa, que no hay opción, es ver para esta o la próxima ola, porque pueden venirse otras olas o otros coronavirus o otros virus chinos, es empezar a diversificar todas nuestras medidas financieras, empezar a ver en qué podemos hacer productivo para una próxima crisis y no tener solamente un modo de ingresos. Si pudiéramos tener algo que pudiéramos alquilar, una propiedad, un apartamento, vender algo por teletrabajo, fabricar mascarillas, fabricar camillas, sábanas para hospital, ver en qué tener el negocio de suministros médicos o tener otro tipo de negocios que nos ayude para que no nos veamos obligados a salir porque tenemos que trabajar o que las finanzas del mundo se vean afectadas. Y también... Frank, perdona, te interrumpo con lo que comentas de otra ola. Me pareció, no sé si entendí mal la noticia, en China
¿Está nuevamente el brote? Escuché ayer algo de algunos pocos casos. Correcto, ellos tienen tanto casos importados porque ha llegado gente, o sea, ellos van a esto no ha pasado, mejor dicho, desafortunadamente, ni siquiera en China. No está controlado aún. Tenemos dos fenómenos. Uno, que es que ellos tienen personas, nuevos pacientes cero, o sea, pacientes que están ingresando de otros países chinos que están regresando, y tienen pacientes que están supuestamente están asintomáticos y que están infectando a población que en este momento ya bajó la guardia. Entonces, nada me sorprendería que hubiera una ola incluso más fuerte de coronavirus que los agarre fuera de base. Y eso no puede pasar, eso no va a pasar en China, va a pasar en todo. O sea, con esta pregunta me parece muy buena porque tenemos que saber, o sea, desafortunadamente la probabilidad es que nos infectemos el 100% de la población. Todos los que estemos en contacto con personas, solo una tribu aislada de la humanidad, pero la posibilidad de que nos infectemos todos es muy alta. Ahora o de aquí a diciembre. Vamos a estar infectados por lo menos el 95% de la población. Entonces, la pregunta es, ¿por qué usamos cubrebocas? ¿Por qué no nos infectamos de una vez y salimos de esto? Si uno supiera que uno solo va a darle una cepa suavecita, o que uno le da la gripe ahí nada más y no va a terminar en el cuidado intensivo, pues mejor salir, que uno ya vacunado y entonces puede uno salir tranquilamente. Y los jóvenes, pues ni hablar. El problema es que no hay suficientes respiradores para que al infectarnos todos, con el porcentaje que van a parar en cuidados intensivos, tenga la garantía de los respiradores. Ese es el punto neurálgico. O sea, ahí donde se está protegiendo los países, están lavando las manos y dicen, ok, infectémonos, pero de a poquito. 3, 4 meses mantengamos la curva plana. En Costa Rica hasta el momento sí se ha logrado. Aquí se están infectando un promedio de 20 a 25 personas por día y así llevamos 10 días. Entonces, ¿qué significa? Que nos vamos a infectar poco a poco. Entonces, cuando se van liberando los respiradores, porque ya salieron de cuidado intensivo y dieron de alta a los pacientes iniciales, entran los que se infectaban en el último mes y así sucesivamente. Entonces, van a durar ocupados los ventiladores todo el año. No todos al mismo tiempo como pasó en Italia o como está pasando en Nueva York. Vamos. Ok. Si les ocurre otra pregunta, mientras yo estoy en esto, yo con mucho gusto, a mí esto me encanta. Y lo último que les quería decir era, también como hacemos lo de las finanzas, nuestra felicidad también tenemos que, para soportar esta crisis, no podemos poner en una sola canasta. Hay personas que su felicidad depende totalmente del dinero, o del ejercicio, o del amor, o de sus logros profesionales, o de algún vicio que por ahí tengan, o de su pareja, de su amigo, o de su vida social. Entonces, cuando tenemos todo esto recargado en una sola, imagínense que una persona no tenga todos los demás, sino que tenga solamente, por ejemplo, este Dios. Entonces, cuando ocurre una cuarentena de estas, pues todo esto se le va a ver derrumbado. O sea, su felicidad se va a ver derrumbada. Entonces, por eso, pues yo he procurado, yo quiero ser feliz, eso es lo que buscamos todos los seres humanos. Entonces, nada más que aprender a distribuir, porque esto es un llamado, esta pandemia es un llamado a que distribuyamos nuestra felicidad y que tengamos muchas fuentes de manera que cuando nos falte una de ellas, pues nos quedan otras 5 o 6 fuentes de felicidad. Hay una pregunta, Fran. ¿Las terapias respiratorias funcionan como las nebulizaciones o los masajes en la espalda para aflojar flemas? No, eso sí funcionan más que todo en cuadros de infecciones o neumonías bacterianas, cuando usted tiene que movilizar secreciones porque sus fluidos provocados por el daño bacteriano, que es un tipo diferente, también muchas veces es mortal. Entonces, se manejan diferentes. De hecho, imagínense que esto está provocando una tos seca. Esto produce una neumonitis de otro tipo, que casi ni flemas se producen. Es un daño ahí localizado por destrucción celular inmediata. Y también, ahora que preguntas eso, muchos de nuestro sistema inmunológico produce un proceso inflamatorio exagerado en nuestros pulmones y eso nos dificulta más el intercambio alveolar arterial. Entonces, los enfoques más recientes están yendo incluso al uso de esteroides. Los esteroides bajan la respuesta inflamatoria en un caso,
sea, los esteroides no es lo estoy diciendo que sea parte del tratamiento inicial, es cuando se detecta y el médico identifica que es el sistema inmunológico, la respuesta exagerada, la que está provocando la neumonía y retardando la recuperación, es cuando se recomienda uso de cargas de esteroides para reducir esa Espera un inflamación. segundo. Oscar y Derly, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Gracias. Así, entonces, como te decía Claudia, el enfoque ahora está yendo hacia eso, a reducir en la fase final de la neumonía, tratar de reducir la respuesta inflamatoria provocada por nuestro mismo sistema inmunológico y así mejorar la posibilidad de que el paciente salga de unidad de cuidado intensivo con este tipo de esteroides. Ok. Mónica, hola Mónica. Dice, ¿qué tan efectiva sería la propuesta que se hizo originalmente desde el Reino Unido de la inmunización colectiva? Ok, la inmunización, hay un tema ahí que es utilizar el plasma, o sea, los pacientes convalecientes que pasaron ya por la enfermedad de forma espontánea, entonces pacientes que van a tener sus plasmas anticuerpos que podrían ser depositados en la sangre de pacientes que están en cuidado intensivo o con una neumonía inicial. Entonces, esa es como una de las propuestas, pero se está haciendo, todavía no se ha demostrado que eso totalmente se saque a pacientes de cuidado intensivo. No es una mala idea, pero está en veremos porque esto tiene 95 días de estar en el mundo. Ok. Listo, pues hasta ahora creo que no hay más preguntas. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok, Fran. Qué pena, yo tengo una pregunta, es que el celular Sí. se me está descargando. Dale, Silvia. Según lo que usted nos dice, de que de aquí a diciembre o de aquí a un tiempo todos vamos a estar infectados de una u otra manera, he escuchado que la única solución es la vacuna, pero también las personas están... Oh, se le acabó la pila. Sí. Oh, se le acabó la pila. Bueno, le voy Bueno, a con tratar de respecto a la contestar. vacuna. No, acá estoy, acá estoy. Ah, ok. Ok, ¿Me escuchan? Sí. Sí. Se ha creado una cadena en contra de las vacunas. Quisiera saber su concepto sobre eso, porque también se sabe que, por ejemplo, enfermedades como el sarampión han regresado debido a eso, a que la gente ya no quiere usar las vacunas. Quisiera sí. saber entonces usted qué opina sobre la vacuna. Pues que yo sé que va a durar un poco de tiempo en salir, pero sí sería la única salvación para nosotros para contraer ese virus, o por lo menos poderlo manejar. Gracias. Ok, sí. Sí, mira, son dos opciones. Una es la del tratamiento, una es la vacuna y otra son los tratamientos ya directos para atacar el virus en personas que ya están infectadas. Ok, con las vacunas la expectativa es mala por dos aspectos. Número uno, que una vacuna dura más o menos año y medio en una situación de crisis en desarrollarse, porque normalmente vacunas duran 10 años, una vacuna para una enfermedad endémica, o sea, que está todo el tiempo ahí. Entonces, no tenemos que perder un poco la esperanza por el tema de la vacuna. Número uno. Segundo, estos virus mutan. Hay cepas diferentes. De hecho, se cree que en este momento ya hay 2 cepas de coronavirus SARS-2. Entonces, es como tener un blanco que no está ahí, al cual duramos 6 meses apuntándole y logrando dar en el blanco. Pero que una vez le damos, ya ese blanco está en otro punto. Es inútil. Cuando ya desarrollen la vacuna para esta cepa de coronavirus, ya él va a haber mutado. Entonces, no va a ser eficiente. Por eso, en este momento, ni siquiera las vacunas se pueden probar porque se necesitan hacer pruebas en poblaciones sanas y todo el mundo está infectado. Entonces, ¿dónde van a hacer las pruebas? Y lo otro es el tema de los tratamientos. Es más probable que salga un tratamiento a que salga una vacuna. Y la tercera opción es que lo que se hablaba ahorita, de usar las personas que ya están infectadas, usar esos anticuerpos para inyectárselo en la sangre en otras personas. Esas son las opciones. Ahorita, en cuanto a tratamientos, hay mucha controversia. Está el plaquinol, que se usaba antes para la malaria, pero que ya la malaria no le hace nada. Se usaba la artritis reumatoidea, el plaquinol, y para lupus. Y se está usando a dosis un poco altas, lo cual puede producir ceguera permanente
asociado con la acitromicina, que es un antibiótico. A pesar de que la acitromicina es un antibiótico para bacterias, al combinarlo, estos dos medicamentos, aparentemente la recuperación y la tasa de virulencia ha bajado dramáticamente y los resultados son alentadores. Ok, creo que hay una duda y creo que en todos. Dice si esto, pues en China se está volviendo a retomar, quiere decir que esto va para largo. ¿Cómo vamos a estar en unos 2 o 3 meses? Sí, es un tema muy complejo porque, vean, va a sonar un poco extraño. Yo siempre me he opuesto al comunismo toda la vida. A mí me gusta, creo que no es un sistema político y económico que funcione, pero en esta situación parece extraño que los países comunistas tienen la batuta y tienen la ventaja, porque el problema, como les decía al principio, no es la molécula esta del virus, es nuestro sistema de vida. Nosotros estamos dependiendo totalmente de estar en la calle, de estar unos con otros y de nuestra producción. Entonces, decirle a un país, a los países que cambien su sistema, está bien complicado, pero es la única forma de aprender a convivir con ese virus. Hay una segunda forma en la cual esto se termina. En la medida que van subiendo los números de infectados, paralelamente van bajando el número de susceptibles. ¿Por qué? Pues porque la gente o se murió o ya se infectó y se hizo inmune porque se infectó. Entonces, esto de aquí a diciembre, pues ya no vamos a infectar o nos vamos a morir los que nos tengamos que morir y van a sobrevivir los que tengan que sobrevivir. Esa parece ser que va a ser la tendencia. Mientras que no salga un tratamiento de verdad efectivo y milagroso en los próximos 2 o 3 meses, esa es la expectativa que desafortunadamente yo le veo para esto. Ok, muchas gracias. ¿Tu presentación ya en este momento finiquitó? Ok, bueno, un saludo, gracias a todos por No, escucharme. es pregunta porque tenemos tiempo, Fran. Sí, claro. No te estaba diciendo que ya se Sí, acabó, no sino te que estaba es diciendo que ya pregunta. Sí, el tono de Claudia quedó como que ya acabaste. No, es una pregunta. ¿O tienes algo más que añadir o hay alguien que quiera preguntar? Yo tengo una Tenemos tiempo. pregunta. Habla Hola, Jimena. Jime. Hola. Saludo para todos. Mi pregunta es la siguiente: si, por ejemplo, nosotros estamos en cuarentena en la casa, todos resguardados, por ejemplo, que está mi esposo, están mis hijas, estamos resguardados, por ejemplo, en la casa, y no tenemos contacto hacia afuera, no salimos a comprar alimentos ni nada. De igual manera tenemos que seguir teniendo los cuidados, aún no estemos saliendo de la casa. Por ejemplo, dentro de la casa tenemos que seguirnos lavando las manos y todo, o esto es en el evento de que uno tenga una actividad que lo obliga a salir por fuera o algo, o debemos seguir haciéndolo de todas maneras. Ok, desafortunadamente, eso que ustedes están haciendo, Jimmy, no lo están haciendo todo el mundo. Pero supongamos que eso lo hiciera todo el mundo, que están resguardados, que ya tienen que tienen un mes resguardados, que no han salido, si han salido han tomado todas las medidas. Es decir, los 4 o 5 miembros de la familia ya pasaron el periodo de cuarentena, por lo tanto, sin necesidad de hacer una prueba, todos están en este momento ya negativos. ¿Qué significa? Que si ustedes están en su entorno cerrado, con las cosas ya limpias y todo, ustedes pueden tener una vida plenamente normal, interior, no tienen que estarse lavando las manos, o sea, lo normal que hacían, que se debe hacer o se hacía antes, pero no tienen que estar así obsesionados porque se van a infectar unos a otros o porque van a contraer el coronavirus. Entonces, relajados, y esta es la idea. ¿Por qué? Porque tomar las medidas o se toman bien, lo cual es muy difícil, y como les explicaba, que el cubrebocas, que los lentes, que el gorro, que las manos, que los guantes, que la vestimenta, como es tan difícil y ustedes ya están confinados o resguardados, pues perfecto, relájense, vean televisión, hagan sus actividades, enriquezcanse como familia y busquen juegos y disfruten la cuarentena. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, ahorita la modalidad para uno, digamos, obtener su provisión es ordenar online. Por ejemplo, si uno recibe una caja que viene de cartón, que la trae un proveedor, dentro de esa caja vienen los productos, todo, ¿qué sería lo más recomendado que se debe hacer con eso que uno reciba a domicilio, aunque uno no se está exponiendo afuera, pero eso puede venir contaminado también? ¿Qué se puede hacer? Sí, bueno, yo esto lo explicaba, que es más o menos algo parecido a cuando usted misma va al supermercado, el manejo de esos productos.
Vea, ahora ver esas actitudes, hace 2 semanas, usted lo veían haciendo eso y no había que dejar más ridícula, ¿entiende? O como decía, a mí me veían en el supermercado con cubrebocas y con lentes y me dijeron ese tipo más exagerado. Y dijeron que el cubrebocas no servía para nada. Vea, tienen que tener las medidas como si ese producto viniera contaminado. De hecho, viene contaminado sí o sí. La posibilidad es de más del 95% que venga con virus, porque las manos que pasaron por todo ese proceso han hecho que así sea. El mismo mensajero puede venir contaminado, la ropa, él, usted olvídese que él está pensando en usted o en su familia, no viene de hacer esas entregas en 20, 30 casas. Entonces, manipula esa entrega como si estuviera contaminada. La caja de cartón, si usted no tiene cosas perecederas como frutas, un queso, una leche, algo que venga adentro que se le pueda infectar, colóquele desinfectante por fuera antes de abrirla, espérese ahí por lo menos unos 10 minutos a que el desinfectante actúe, porque como les decía, en el cartón dura 30 minutos más o menos antes de desactivarse el virus. Entonces esperó esos 15 minutos con desinfectante, abre la caja y le echa desinfectante así, con el spray a todo lo que está dentro de la caja y que le pueda echar. Espera igual otros 10 minutos y con guantes usted va y le enjuaga el jabón para que no terminemos muertos o intoxicados por jabón en vez de coronavirus. Le enjuaga bien el jaboncito y ya ahí sí lo guarda donde están las cosas en el sitio de almacenaje. Igual con la fruta y las verduras, pues van a necesitar ya jugar y lavar bien, además de los químicos que ya traía antes para las bacterias, pues le va a quitar el coronavirus también. Ok, gracias. Tengo una pregunta. Sí, Nana. Bueno, aquí está mi mami viéndote y estamos emocionadas Hola, y orgullosísimas de tu exposición. Muy Total. útil. Pienso que tu exposición puede fácilmente ser más publicada, hacerla más amplia. De pronto los medios, no sé. Bueno, la pregunta es la siguiente. Todo lo que he investigado, miro y evalúo, veo que hay dos tipos de información, las de los gobiernos y las de los médicos honestos como tú. Y hay una diferencia grandísima. Definitivamente me voy más por los médicos honestos como tú, de ayudarnos a actuar y a prevenirnos, al contrario de paniquearnos, es prepararnos. Pero no todo el mundo tiene como esta balanza. ¿Qué recomendación haces tú con respecto a esta información? Por ejemplo, los gobiernos antes decían no se necesita la máscara, pero era realmente, lo están admitiendo, era porque no tenían provisión para toda la población, no quería que hubiera una crisis y un pánico, pero sí el equipo médico lo tenían muy bien protegido hasta cierto punto. Entonces, ¿qué recomendación nos das cuando veamos estas dos cosas a un nivel práctico dentro de nuestra casa? ¿Qué medidas debemos, o sea, qué actitud debemos tomar frente a estas dos informaciones que no son exactamente congruentes? Sí, Nana, eso lo que tú has dicho, yo empecé hablando precisamente de eso. Es la lluvia de información que nos viene de los dos bandos, del gremio médico, del personal de médico y enfermería que están en el primer frente de batalla a nivel de los hospitales, y lo de los políticos, de los gobernantes que quieren poner en la balanza la parte económica con la parte de salud. Entonces, los primeros meses nos vimos bombardeados por ambos bandos. Yo obviamente que tomé mi propio criterio, yo escuchaba, pero yo no acataba ni tanto 100% uno ni por ciento otro. Y por eso al ir recopilando esta información, es que le puedo transmitir este criterio que les estoy dando hoy a ustedes, que les tengo mucho aprecio, que los quiero mucho y que quiero que cobijen esta recopilación y que la adapten a sus vidas. Lo que está diciendo es muy cierto. Al final, lo que pretendo yo con estas charlas no es que si es SARS-1 y en qué año y cómo es la cápsula, sino qué tenemos que hacer, qué actitud tenemos que asumir. Asumamos que es una molécula que está en el aire, que sí está, que se transmite, no solo persona a persona, sino por superficie, sino que está suspendida en el aire y que el riesgo está afuera y que tenemos que ver cómo nos aguantamos y nos sobrevivimos el embate inicial para que cuando nos infectemos no sea el peor momento. Eso es lo único o la opción B es que ya salga un tratamiento, que ojalá salga en 2 meses, algo que ya realmente se distribuye, que esté probado hasta donde cabe.
y que entonces no seamos una más de las víctimas. Eso es lo que pretendemos ser. Entonces, creo que sí tenemos que estar paniqueados, sí tenemos que escuchar la parte de las alertas, porque esto es un mecanismo de defensa que nos impulsa a que cuando estemos en la casa encerrados, cuando estemos tomando medidas, cuando estemos haciendo cosas que nos da pereza, pues ese impulso que nos da el miedo sea una herramienta para hacerlo. Si nosotros no tememos, así como el que no le teme a Dios o el que no le teme al fuego, pues se va a acercar tanto a la llama que se va a quemar. Lo que nos detiene a nosotros quemarnos ese es el miedo que tenemos a la sensación térmica, al calor. Entonces, esto es lo que tenemos que percibir, y tenemos que tener miedo a esa madre molécula, ¿ok? Porque sí, sí es una realidad. Y la va a hacer por los próximos meses hasta tanto no se haga un tratamiento que espero de que la próxima vez que nos reunamos ya decir, mira, esto es lo mejor. Fran, preguntan sobre el agua o líquidos, ¿cuánto dura? Más o menos se supone, depende del pH ahí, sí, del líquido, puede estar durando más o menos un día. Porque si agua normal puede estar durando un día. Ujú. ¿Qué mejor desinfectante es, el cloro o el alcohol? Ok, el cloro yo no lo recomiendo en el sentido de que el cloro pues daña la ropa, no es que vaya a atacar directamente la cápsula del virus, se le hace mucho más daño el jabón que el cloro y que el alcohol. Entonces, por eso recomiendo es el jabón, no ninguno de los dos, ni cloro ni el alcohol. El alcohol es bacteriostático, o sea, no es necesariamente bactericida ni mata el virus, lo que hace es que detiene un poco el crecimiento, excepto que el alcohol sea por lo menos del 75-80%, o sea, puro, así no lo pueden diluir como el jabón, el alcohol tiene que ser puro en el 75%, y pues se puede usar para superficies como el celular, el teclado, las manijas de las puertas, donde usted no vea que no puede usar jabón o mucho menos cloro, pues entonces usa el alcohol, la pantalla de los teclados, del computador, esas cosas, pues usa un pañito con alcohol en ese porcentaje. Y la otra opción es, por ejemplo, ropa que usted no puede, o cosas que usted no puede estar lavando, déjela al sol o a temperatura así por un día, 2 días, entonces ya ahí el riesgo de que se muera es más alto. Ujú. Sí, muchas gracias también a Vladi y a Moni por esta opción y por este momento. Y gracias nuevamente a ti, Fran. Gracias a ustedes. Un saludo. Chao.